Es muy importante porque nosotros acá nos podemos dar cuenta de que es muy importante perdonar. Amén. Yo les voy a hablar de un corazón perdonador. Em, la verdad central es cuando perdonamos a los demás, Dios nos perdonará a nosotros. Amén. ¿Me acompañan a Mateo 6:14, por favor? 6:14. Amén. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus malas obras, también su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando del libro de Mateo 18, del 15 al 35. Ujú. Mateo 18:15. Del 15 al 35. Lo vamos a leer todo de una vez porque así de una vez empezamos. Amén. Dice, ¿cómo se debe perdonar? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyes a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Luego sigue la parábola del siervo que no quiso perdonar. ¿Me la lees, Jairo? ¿Mm? Todo. Por eso el reino del cielo se puede comparar a un rey que quiso llamar a cuentas a sus siervos. Y al empezar a hacerlo, le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Su señor dio órdenes de que lo vendieran junto con su esposa e hijos y cuando... Hoy les voy a estar hablando de 3 puntos. El primer punto es perdón sin límites. Un ejemplo del perdón, el perdón concedido. Y el tercero es la necesidad del perdón, el perdón negado, el rencor y la gracia. El objetivo de esto es aceptar y obedecer la enseñanza de Cristo respecto a la necesidad de perdonar a los demás. Amén. Algunas de las mayores bendiciones de nuestra vida cristiana resultan de las relaciones que tenemos con otros creyentes. A medida que cultivamos estas relaciones, podemos ser fortalecidos en nuestro andar espiritual. La estrecha comunión espiritual que resulta de esas amistades puede ayudarnos en los tiempos difíciles de nuestras vidas. Nosotros acá podemos ver de que es muy importante perdonar, porque muchas veces nosotros nos venimos y nos acercamos a otras personas y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que hacemos o de lo que les decimos. Pero muchas veces nuestras actitudes afectan mucho a los demás porque sabemos de que a nosotros nos pueden decir muchas cosas, pero nosotros nos vamos sembrando algo en nuestro corazón, algo que no vale la pena y que no nos deja seguir adelante. Amén. Una de las cosas más devastadoras que tiene
lugar en la iglesia es el deterioro de las relaciones entre creyentes. A veces aún una acción insignificante puede hacer que una persona se sienta ofendida. Si no se resuelve la ofensa, puede abrigarse la amargura y a la larga se quebrantará la relación entre esas personas. Nosotros acá nos podemos dar cuenta de que si nosotros venimos y nosotros nos esforzamos primero por agradar a Dios, nosotros sabemos de que tenemos la gracia de Dios y que vamos a tener la sabiduría para venir y expresarnos delante de los demás. Y no vamos a venir y expresarnos, a la larga nosotros cuando nos expresamos mal, en lugar de ser de bendición para esa persona, vamos a ser como de destrucción, porque no los estamos ayudando a que ellos crezcan espiritualmente. Pero nosotros tenemos que saber de que nosotros podemos ser de bendición para ellos y que ellos vean que en nuestra boca hay sabiduría para venir y expresarnos delante de ellos y delante de todos, pero teniendo la convicción y nosotros teniendo presente de que a quien queremos agradar es a Dios y no a otra persona. Amén. Es probable que a cada uno de nosotros se le haya ofendido de alguna manera. ¿Cómo resolvemos esas situaciones? Como creyentes, nuestra reacción ha de ser muy distinta de la que quienes son del mundo. En Mateo 18, Jesús enseñó que el perdón es parte esencial de la vida cristiana robusta. No podemos permitir la falta de perdón y la amargura en nuestra vida. Debemos procurar la reanudación de relaciones con los hermanos en la fe que nos hayan ofendido. Nosotros sabemos de que nosotros venimos acá a adorar a Dios. Y yo la vez pasada les decía de que yo creía que aquí solo habían hombres y mujeres de guerra que le servían a Dios en espíritu y en verdad. Entonces nuestras actitudes no pueden ser como las personas de allá afuera. Muchas veces a nosotros nos ofenden o nos hacen algo y para nosotros es muy difícil perdonar. Para nosotros es muy difícil venir y tomar una decisión de perdonar a esa persona, y nosotros en lugar de perdonarla muchas veces nosotros venimos y los juzgamos. Pero nosotros tenemos que saber que ni Jesús, que Él era santo, Él juzgaba a los demás. Él los perdonaba. Entonces, si nosotros somos pecadores, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para no poder perdonar a otra persona? Entonces, la infinita misericordia de Dios está en nuestras vidas. Pero ¿por qué hay misericordia en nuestras vidas? Porque Dios nos ama. Entonces, nosotros tenemos que saber de que para que un amor sea eterno, debe haber perdón. Y no tenemos que estar juzgando a la otra persona. Amén. Vamos a empezar con el perdón sin límites. El motivo del perdón. En Mateo 18, Jesús respondió a la pregunta de sus discípulos respecto a quién es el mayor en el reino de los cielos en el versículo 1. En su respuesta, Jesús indicó que todo el mundo es importante en el reino. Se están preparando las condiciones para que Jesús les enseñe a sus discípulos cómo y por qué han de mostrar misericordia y perdón, aun a quienes pequen contra ellos, en el versículo 15. Jesús acá le dijo a sus discípulos que de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces nosotros sabemos de que a un niño nosotros podemos venir y a veces nosotros venimos y le decimos algo y a veces los niños se enojan, pero por un ratito. Luego nosotros venimos y nos volvemos a acercar a los niños y los niños ya están bien. Pero a nosotros ya, a la edad que tenemos, a nosotros nos hacen algo y nos hacen una mala mirada y nosotros ya pensamos un montón de cosas que realmente tal vez la persona ni lo hizo con querer y nosotros venimos y nos empezamos a sembrar cosas que no nos dejan crecer espiritualmente. Pero nosotros tenemos que tener presente de que la falta de perdón no es algo simple, porque esto a veces detiene mucho las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué significa pecar contra otro creyente? El verbo pecar en este contexto incluye el quedar mal, el quebrantar un secreto confidencial o el traicionar a un hermano o herir a otra persona con su actitud. Aunque pudiéramos considerar algunas de estas actitudes como ofensas insignificantes, debemos reconocer el grave, devastador carácter del pecado. Nosotros acá,
como les decía antes, para nosotros a veces es algo insignificante venir y ver mal a otra persona o venir y decirle algo, que a veces nosotros lo hacemos bromeando en cierto punto, o nosotros venimos y a veces sí lo decimos con querer. Pero tenemos que tener presente de que a veces las personas de allá afuera a veces se quieren levantar espiritualmente. En ellos empieza a haber una necesidad para venir y buscar de Dios. Pero nosotros con nuestras actitudes muchas veces no somos de bendición para ellos y no podemos venir y ayudarlos, pero no porque nosotros no tengamos la capacidad de hacerlo, sino que nosotros no tenemos la sabiduría suficiente para venir y ayudar a esta persona a que se levante espiritualmente. Pero por eso nosotros tenemos que aprender a perdonar para que nosotros más adelante nosotros podamos venir y enseñarle a los demás a que ellos también pueden perdonar y que es necesario perdonar, porque si nosotros no perdonamos, nosotros estamos deteniendo todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es una reacción común cuando se nos trata mal o injustamente? A ver, díganme ustedes, ¿qué reacción tienen ustedes cuando a ustedes los tratan mal? Se ponen a llorar. ¿Y qué piensan de esas cosas? Uh-huh. ¿Quién más? Dejan de hablarle. Uh-huh. Amén. Cuando nos hacen mal, a menudo nuestra primera reacción es vengarnos o guardar rencor. Pero nuestras reacciones no deben ser como las de quienes no son cristianos. En los versículos 15 y 17 Jesús presentó la forma en que los creyentes deben tratar a quienes pequen contra ellos. Jesús dijo que el que ha sido ofendido ha de iniciar la tentativa de reconciliación yendo a ver a la persona que los haya ofendido. La privacidad asegura que la persona que ha pecado no se sienta humillada ni avergonzada. Asimismo, el que confronta debe recordar que el motivo de la confrontación es la restitución. No puede haber pensamiento alguno de venganza. Para nosotros a veces es muy difícil venir y presentarnos delante de esa persona cuando sabemos que nosotros hemos fallado. Es muy difícil venir y pedirle perdón, pero sí nos gusta que vengan y nos pidan perdón por lo que ellos hicieron. Y es muy difícil venir y hacer eso, pero también tenemos que saber que es necesario hacerlo para estar bien con Dios, para agradarlo a Él, para que nosotros no tengamos ningún estorbo en el cual a nosotros nos impida recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Si el que pecó rechaza esas tentativas de reconciliación, entonces se le ha de llevar ante la iglesia, dice en el versículo 17. En un último recurso se le da la oportunidad de arrepentirse y de ser restaurado a la comunión en la comunidad de la fe. Lamentablemente hay veces en que la persona que ha pecado se niega a humillarse y arrepentirse. La única alternativa es la separación del cuerpo del creyente y tratarlo como gentil y publicano, en el versículo 17. Tal vez esa medida radical ayude a esa persona a comprender su necesidad de arrepentirse. Nosotros acá, como les decía antes, para nosotros es muy difícil humillarnos y arrepentirnos delante de la otra persona, pero tenemos que esforzarnos y tratar de perdonar a esas personas, porque sabemos de que es necesario de que nosotros podamos perdonar para que nosotros tengamos paz. Si nosotros tenemos paz, lo que nosotros vayamos a hacer va a ser de bendición. Amén. ¿Por qué debe separarse de una iglesia a una persona que no se arrepiente? La Biblia enseña la importancia de la separación del pecado en 1 Corintios 5, 9 al 13. ¿Me acompañan a 1 Corintios 5, 19 al 13? 5, 9 al 13. Amén. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios,
codiciosos, ni a los estafadores, ni a los idólatras, porque de otra manera ciertamente les sería necesario salir del mundo, sino que esto que les he escrito es para que no se junten con algunos que llamándose hermanos sea fornicario o estafador o idólatra o conminador o borracho o ladrón. Con uno que sea así ni siquiera coman pan, pues ¿por qué voy a juzgar a los de fuera de la iglesia? Ustedes pues juzguen a los que están dentro, porque Dios juzgará a los que están fuera. Expulsen pues a ese malvado de entre ustedes. Amén. A una persona que no se arrepiente se le debe disciplinar para el bien del pecador. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para las personas que están allá afuera, porque sabemos de que allá afuera se guarda mucho resentimiento hacia otras personas y eso mismo no les permite venir y crecer espiritualmente, no les permite buscar de Dios. Entonces nosotros debemos ser un ejemplo para ellos y a donde quiera que nosotros vayamos y hablen de otras personas, porque sabemos de que cuando nosotros nos reunimos, venimos y a nosotros nos vienen a contar un montón de cosas, que tal vez les hicieron algo, que los ofendieron, y nunca venimos y aprovechamos el tiempo de que en nuestra boca hayan palabras de sabiduría y que nosotros podamos venir y expresarle el amor que sentimos hacia Dios y la importancia que es el amor que nosotros tenemos que tener hacia Él y que Él tiene hacia nosotros. Amén. Me acompañan a 2 de Tesalonicenses 3, 14 y 15. 14 y 15. Uh-huh. Segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese Señaladlo. y no os juntéis con él para que Se se avergüence. avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino Amonestadlo amonestadle como hermano. como hermano. Amén. Nosotros tenemos que darle a conocer a ellos la importancia del perdón, porque nosotros muy bien sabemos de que el perdón no es un sentimiento, sino que el perdón es una decisión, y esa decisión es muy importante para que nosotros podamos estar bien delante de Dios, para que la gracia de Dios esté sobre nosotros y nosotros podamos venir y ayudar a otra persona. Y a fin de mantener la pureza en la iglesia e impedir que otros se descarríen. Acá dentro de la iglesia es muy importante también que nosotros podamos venir y compartir con los demás hermanos y hacerles saber de que el perdón es muy importante, porque muchas veces acá dentro también se mueve mucho la falta de perdón. Y sabemos de que quizás para nosotros a veces es muy insignificante venir y no poder perdonar a otra persona, pero a la larga nosotros sabemos de que sí es muy importante que nosotros podamos venir y perdonar a esa persona. Entonces nosotros, acá adentro, nosotros nos tenemos que esforzar, y cuando nosotros tengamos la oportunidad de venir y hablar con otra persona, que ellos vean que nosotros tenemos paz, que nosotros no nos estamos atormentando por cualquier cosa, porque así si ellos ven que nosotros tenemos paz y que nosotros en nosotros no hay eso, la falta de perdón, nosotros podemos venir y ser de bendición para ellos, porque nosotros no podemos venir y aconsejar a alguien cuando ni siquiera nosotros hemos perdonado, cuando nosotros estamos mal. Nosotros nos podemos dar cuenta en eso, porque cuando nosotros nos venimos y nos acercamos a una persona y vienen y nos empieza a contar lo que a ellos les ha sucedido o lo que pasa en sus vidas, nosotros nos damos cuenta en el simple hecho de hablar
de que ellos tienen falta de perdón, de que ellos no han podido perdonar. Pero por eso mismo nosotros nos tenemos que esforzar y tratar de que el tiempo que nosotros estemos con ellos sea de bendición para nuestras vidas y sea de bendición para la vida de ellos también. Amén. ¿Cómo se relaciona el concepto de atar y desatar en Mateo 18:18 con la restitución de un creyente? En algunos círculos cristianos se ha empleado más el atar y desatar, al compararse con Mateo 16:19 y Juan 20:23. Amén. Mateo 16:19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Juan 20:23. Si perdonan los pecados, a algunos les serán perdonados, y si a algunos se los refiere, les serán retenidos. Amén. Vemos que proclaman el mensaje del reino. Lo abre a quienes aceptan su mensaje. Asimismo, quienes rechazan su mensaje son esclavos y no están libres de sus pecados. Nosotros sabemos acá de que cuando nosotros no podemos perdonar a otra persona, nosotros prácticamente vivimos en cautiverio. Nosotros estamos atados a la falta de perdón. Pero ¿qué es lo que Dios nos dejó a nosotros? Él nos dejó libertad a nosotros. Por eso su palabra dice que Dios es el Espíritu y que donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Entonces, para nosotros es muy importante tener la libertad que Dios nos dejó para que nosotros vivamos en paz, para que nosotros estemos tranquilos. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que no perdonar a nuestro hermano nos hace vivir en cautiverio, nos hace vivir atados y no nos da la libertad que nosotros queremos para tener la bendición que Dios tiene para nuestras vidas y para crecer espiritualmente, para que nosotros podamos venir y ser de bendición para las demás personas. Si nosotros perdonamos, en nuestra casa también se va a ministrar paz. Porque cuando nosotros no perdonamos, hasta en nuestra casa, a veces nosotros venimos y cuando tenemos comunión con nuestra familia, ellos mismos se dan cuenta de que nosotros tenemos la falta de perdón, de que nosotros no hemos podido perdonar quizás a nuestros hermanos, a nuestros amigos o a cualquier persona. Entonces nosotros lo primero que hacemos es venir y juzgar. Entonces a la vez cuando pasa eso en nuestra casa, también nosotros no podemos tener paz ni ministrar paz ahí, porque ellos a la larga se sienten incómodos, porque van a decir, ya empieza a hablar de eso. Entonces nosotros tenemos que evitar eso. ¿Para qué? Para que en nuestra casa también haya paz. Por eso dice en la Biblia de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces nosotros nos tenemos que esforzar por perdonar, nos tenemos que esforzar, pero para agradar a Dios, para que en nuestra vida no haya la falta de perdón y para que nosotros podamos venir y perdonar cualquier ofensa que se haga en contra de nosotros. Amén. De igual manera, cuando le ofrecemos reconciliación a un creyente que está pecando, le brindamos libertad, pero si rechaza nuestras tentativas de reconciliación, él sigue atado por el pecado. Esto es lo que nosotros le tenemos que hacer ver a las personas, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, que ellos no pueden vivir atados, porque es necesario que ellos puedan perdonar. Nosotros que somos cristianos, nosotros que somos hijos de Dios, les tenemos que ayudar a ellos a que ellos puedan ver la libertad que Dios ha dejado en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué es importante la oración en la restitución de un creyente que ha pecado? En Mateo 18, 19 y 20, Jesús quería que reconociéramos el poder que está a nuestro alcance cuando oramos por quienes están alejados de Dios. Cuando 2 o 3 personas, tal vez las que primero fueron a ver al creyente no arrepentido,
se reúnen para orar. Dios oirá y contestará su oración y pueden estar seguros de que Él está con ellos. Nosotros también, acá, nosotros que estamos acá adorando a Dios y que nosotros venimos porque amamos a Dios, para nosotros también es muy importante y nosotros tenemos que estar intercediendo por nuestros hermanos, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta qué es lo que pasa en la vida de ellos, pero sabemos de que Dios escucha nuestras oraciones. Entonces nosotros nos tenemos que tomar el tiempo de venir y pedir por ellos. ¿Para qué? Para que Dios les dé paz a ellos también. Porque nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros tenemos paz, ¿por qué no venir y ministrar paz en la vida del hermano? Amén. ¿Cómo ilustra esta parábola nuestra posición como pecadores antes que aceptáramos a Cristo como nuestro Salvador? La parábola que está ahí en el capítulo 18. Dice, esta parábola prepara el escenario para una enseñanza convincente respecto a la misericordia y el perdón. Se parece mucho a la situación en que nos encontramos cuando no conocemos a Cristo como Salvador. Tenemos una deuda que no podemos pagar. No hay forma en que podamos ganar la salvación con nuestras propias obras. Amén. Nosotros, cuando nosotros venimos y perdonamos a otras personas, nosotros nos tenemos que, en nosotros se va a ver la misericordia también que nosotros tenemos hacia las otras personas. Porque, como les decía antes, si Jesús no nos juzga y Él que es santo, Él nos perdona, nosotros no somos nadie para no poder perdonar a nuestro hermano. Entonces, si nosotros no perdonamos, esto mismo a nosotros nos mantiene atados y no nos deja seguir adelante, no nos deja ser de bendición para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros padres, porque si nosotros podemos venir y perdonar, ellos también se sienten motivados a buscar a Dios. Entonces, por eso mismo es que nosotros nos tenemos que esforzar y en nosotros tiene que haber el perdón y darle a demostrar a la gente que estar atado no es de bendición para ellos, y estar atado no les permite crecer espiritualmente y tener realmente lo que Dios tiene para la vida de ellos. Amén. Vamos a del perdón concedido, que es el segundo punto. El siervo en esta parábola le había fallado al rey y había incurrido en una deuda que jamás podía pagar. Solo podía hacer una cosa: cayendo de rodillas ante el rey, el siervo le pidió misericordia en Mateo 18:26. Aunque era imposible pagar tal cantidad, el siervo le pidió tiempo para pagarle la deuda. El rey sabía que era imposible que le pagara la deuda. Movido a misericordia, el rey perdonó la deuda en el versículo 27. Al hacer eso, el rey hizo algo más que sentir compasión por el siervo, también lo amó. Al perdonarle esa deuda, el rey además trató al siervo como uno de los suyos, vio al siervo como algo más que un deudor, lo vio como una persona. Entonces, ¿cómo el perdón del rey ejemplifica el perdón de Dios? El rey representa a Dios, mientras que el siervo representa al pecador. No puede calcularse el perdón que nos ha concedido Dios debido a nuestro pecado. Tenemos una deuda incalculable con Dios. No tenemos esperanza alguna aparte de su misericordia, pero Él nos ha mostrado gran compasión. La palabra traducida perdonó en el versículo 27 ilustra el perdón de Dios de los pecadores. En Mateo 6, 14, 15 dice, para nuestra forma de pensar, nuestra única esperanza de evitar el castigo sería que de algún modo pagáramos la deuda. Pero Dios sabe que es imposible que paguemos la deuda de nuestros pecados. Dios responde con gracia inimaginable a nuestras súplicas de misericordia mediante la obra expiatoria de Cristo.
sencillamente nos perdona la deuda y nos restituye a una buena relación con Él. Entonces nosotros podemos ver acá de que es muy importante el perdón y mostrar la misericordia delante de las demás personas, porque Dios tiene misericordia con nosotros. Nosotros sabemos de que pecamos a diario y de que día con día nosotros le somos infieles a Dios, pero tenemos que saber de que a pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Y Él siempre, siempre nos perdona, su amor es eterno y Él siempre, aunque nosotros seamos pecadores, Él siempre nos sigue amando. Y Él siempre está en todo momento, porque nosotros sabemos de que en todo momento nosotros necesitamos de Dios, pero el perdón de Dios es el que está ahí con nosotros cuando nosotros venimos y fallamos, porque nosotros fallamos a diario y venimos y nos presentamos delante de Dios y Él conoce nuestro corazón. Nosotros venimos y le pedimos perdón todos los días, pero ¿dónde está que nosotros nos esforzamos día con día para agradar a Dios? Para que en nosotros no haya prácticamente tanta basura que a nosotros no nos deja seguir adelante. Amén. Cuando nos rendimos a Dios, no hay penitencia alguna que cumplir ni castigo alguno que sufrir. El evangelio del perdón resuena en este pasaje y va en creciendo mientras la misericordia de Dios se contrasta con la conducta despiadada del siervo en los versículos siguientes. Amén. Nosotros acá podemos ver de que Dios tiene misericordia con nosotros y Dios nos perdona, y muchas veces a nosotros nos ofenden y vienen y nos piden perdón y nosotros ni siquiera podemos venir y perdonar a esa persona. Nosotros podemos, cuando nosotros los perdonamos, ellos se van a sentir mejor y ellos ya no van a vivir en cautiverio. Pero muchas veces nosotros no somos sabios y no podemos venir y perdonarlos y esperamos a que ellos se sientan mal. Esperamos a que ellos vengan y se humillen delante de nosotros, que a veces nosotros quizás lo podemos hacer por avergonzarlos, pero eso no es lo que tiene que estar en nuestras vidas. No es esa la intención que nosotros debemos de llevar, porque nosotros como cristianos debemos tener presente de que Dios ha estado con nosotros y que Dios nos ha perdonado en todo momento. Nosotros hemos sido infieles, pero Él siempre ha estado ahí. Él siempre con su amor ha permanecido y nos ha podido perdonar. Amén. El tercer punto es la necesidad del perdón. El perdón negado. En Mateo 18, 28 al 30. Léeme. Pero en cuanto salió aquel siervo se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano empezó a ahogarlo diciéndole, págame lo que me debes. Postrándose entonces el consiervo le rogaba diciendo, tenme paciencia y te pagaré. Pero él no aceptó, sino que fue y lo puso en prisión hasta que pagara lo que le debía. Amén. El siervo a quien el rey había perdonado salió de la presencia del rey y se encontró con otro siervo que le debía dinero y le exigió que le pagara. En Mateo 18, 28. Este siervo le pidió misericordia tal como había hecho el primer siervo ante el rey, en el versículo 29. Mientras que la cantidad de la deuda del primero era enorme. La deuda de este otro era insignificante. 100 denarios serían hoy solo algunos dólares. Aunque al primer siervo se le acababa de perdonar una deuda increíblemente enorme, reaccionó con ira y falta de perdón al clamor de misericordia de su consiervo. Incluso recurrió a la violencia física olvidando el perdón que acababa de recibir. Echó en la cárcel a su consiervo hasta que pudiera pagarle la deuda, en el versículo 28 y 30. Entonces, nosotros acá, esto es lo que debemos de tener presente, de que nosotros muchas veces no perdonamos a las personas que a nosotros nos han hecho daño
pero sí sabemos de que Dios nos perdona a nosotros. Pero eso es lo que nosotros debemos de tener presente, de que Dios a nosotros nos perdona. Entonces, si Él lo hace, nosotros no somos nadie para juzgar a la otra persona y mucho menos para no perdonarla, porque nosotros fallamos día con día. Yo a veces me pongo a pensar y yo a veces me pongo triste cuando yo me pongo a orar y yo le digo a Dios de que me perdone, porque yo soy infiel y que Él siempre ha permanecido ahí. Y a mí me duele cada vez que yo peco y que yo hago algo, porque yo sé que le estoy fallando, pero yo le pido a Él de que Él me ayude a ser mejor cada día. Amén. Entonces nosotros podemos ver de que es muy importante el perdón, que no es algo insignificante, que el perdón detiene las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. ¿Por qué trató el primer siervo con tanta dureza a su consiervo? Es evidente que el siervo no se sintió conmovido por la misericordia que se le había mostrado, a diferencia de su propia deuda. 100 denarios se pudieron haber pagado fácilmente, pero el corazón del siervo era malo y no fue transformado por la benevolencia del rey. Cuando tuvo la oportunidad de imitar la misericordia que había recibido, se negó a mostrar misericordia. Cuando nosotros no perdonamos, en nosotros se ve eso. Nosotros vamos a demostrar que nosotros tenemos algo que a nosotros nos lastima, algo que a nosotros no nos deja crecer espiritualmente, algo que no nos deja buscar a Dios con toda libertad. Pero si nosotros tenemos paz y nosotros no tenemos la falta de perdón en nuestro corazón, sino que nosotros podemos venir y tener la libertad de perdonar, en nosotros también se va a ver la gracia de Dios. Amén. Y nosotros vamos a poder ser ejemplo para las demás personas y vamos a poder venir y darles consejos y ayudarlos a que ellos ya no vivan en cautiverio. Amén. El rencor y la gracia. La conducta injusta del siervo no se pasó inadvertida. Algunos siervos le formaron al rey acerca del siervo ingrato. El rey se enojó y le retiró su misericordia. En Mateo 18, 31, 34. ¿Por qué el rey retiró su misericordia? El rey se asombró de que su siervo se negara a perdonar una deuda insignificante cuando le había perdonado a ese siervo una deuda de proporciones infinitas. El rey reconoció la maldad en el corazón de ese siervo y le condenó a ser encarcelado y torturado hasta que pagara la deuda. Como no había mostrado misericordia, no recibió ninguna. Como no estuvo dispuesto a perdonar una deuda insignificante, perdió su perdón de una deuda mucho más grande. El perdón de Dios exige que seamos a la vez perdonadores. Cualquier pecado cometido contra nosotros es insignificante al compararse con el pecado que hemos cometido contra Dios. Pero cuando clamando a Dios recibimos su misericordia y su perdón. Entonces nosotros podemos ver de que acá cuando nosotros venimos y nos acercamos delante de Dios y abrimos nuestro corazón y nosotros le decimos lo que sentimos, le presentamos a veces hasta nuestros planes, Dios tiene misericordia hacia nuestras vidas, Él nos perdona y nos ayuda y nos da más de lo que nosotros le pedimos. Amén. ¿Por qué no nos perdonará Dios si no somos perdonadores? La falta de perdón no es consecuente con la que significa ser hijo de Dios. Al pueblo de Dios se le llama a reflejar su naturaleza. Dios es misericordioso y perdonador, y Él espera que también lo sean sus hijos. Como Dios es perdonador, es contradictorio llamarse cristiano mientras se alberga amargura hacia otro creyente. Entonces nosotros acá
podemos ver de que nosotros acá dentro también de la iglesia, nosotros tenemos que tener la capacidad de venir y expresarnos delante de los demás. Nosotros si vienen y nos cuentan algo, no podemos decir, ay hermano, qué difícil su situación o qué difícil perdonar, que es más que todo lo que a uno le dicen, sino que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra boca y no tenemos que ver imposible perdonar, porque la palabra de Dios dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces nosotros tenemos que expresarnos delante de esas personas y no decirle eso, de que qué difícil su situación, de que qué difícil es no perdonar, sino darle a mostrar la libertad que Dios dejó para que nosotros vivamos en paz, para que nosotros estemos bien con Él. Amén. Según el versículo 35, hay un castigo para la falta de perdón. Un cristiano que se niega a perdonar está haciendo algo muy peligroso. Finalmente perderá el perdón de Dios. Esto tiene consecuencias eternas. Nosotros acá podemos ver también de que si nosotros, acá dice de que esto tiene consecuencias eternas, pero ¿por qué? Porque nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo acá en la iglesia si nosotros tenemos falta de perdón, si nosotros estamos sentados y el diablo se está burlando enfrente de nosotros porque dice, le está sirviendo a Dios y ni siquiera puedes perdonar. Entonces nosotros tenemos que tener el dominio en nuestra vida y poder perdonar a los demás para que nosotros podamos venir y servirle a Dios con todo nuestro corazón y con toda libertad. Amén. En esta vida pudiéramos ser heridos por los demás, incluso por hermanos en la fe. Ese es un lamentable resultado de la imperfección humana, pero es posible el perdón. En realidad podemos perdonarnos los unos a los otros con regocijo cuando recordamos el perdón insondable que nos ha concedido nuestro Padre Celestial. Amén. Vivimos en un mundo muy ególatra y en la búsqueda de beneficio social y material. Las personas pueden resultar heridas por la conducta egoísta de los otros. Aún en la iglesia, las personas sufren por la conducta descuidada o indiferente de los demás. Por los creyentes no podemos reaccionar como el mundo, con amargura o falta de perdón. Cristo nos ha ordenado que hagamos todo lo posible por reconciliarnos con quienes nos hayan ofendido. Tal vez alguien lo haya ofendido, quizás alguien a nosotros nos haya ofendido y aquí dentro de la iglesia y nosotros venimos y en lugar de ser de bendición nosotros venimos y le empezamos a tener indiferencias, pero eso es lo que a nosotros no nos deja ir juntos en una misma visión y crecer espiritualmente para servirle a Dios. Entonces es muy importante que todos nosotros estemos unidos y que acá no haya falta de perdón, que nosotros le podamos demostrar a los demás que es muy importante perdonar, que Dios está con nosotros y hacerles ver que si Dios está con nosotros, nada podrá estar en contra. Amén. Porque sabemos de que mayor es Dios que el que está en el mundo. Entonces nosotros le tenemos que dar a demostrar a los demás de que en nosotros no existe la falta de perdón, sino que el amor de Dios permanece en nuestras vidas. Amén. Dejamos el tiempo al pastor, que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el mismo tema, hermanos, de el perdón. Amén. Y si ustedes se preguntan por qué se habrá enamorado el pastor, pues ya se dieron cuenta por qué. Amén. Bueno, hermanos, quiero que me acompañen rápidamente al libro de Génesis, capítulo 24. No importa, yo creo que ya fueron edificados con la palabra, ¿verdad? 4:24. Y luego Mateo 18:22. Quiero iniciar, o continuar, mejor dicho. Génesis 4:24 y luego Mateo 18:22. Dice la palabra del Señor: si 7 veces será vengado Caín, dice, Lamec, en verdad, ¿ya están ahí? ¿Qué dice?
Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad. ¿No están ahí conmigo? Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad, 70 veces 7 lo será. Pregunto, hermano, ¿no relacionan ustedes ese 70 veces 7 en algún otro lugar? ¿En dónde lo encuentran? ¿En dónde lo relacionan? ¿O con qué lo relacionan? Mateo 18, 22. ¿Qué dice? Leamos desde el 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peche contra mí? ¿Hasta 7? ¿Y qué responde Jesús? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Por qué le leí esos dos pasajes? Porque si ustedes se dan cuenta, en los dos pasajes mencionan la palabra 70 veces 7. Y en los dos pasajes está hablando acerca de algo muy importante. Lo que decía Fabiola de nuestras decisiones, de las decisiones que tomemos. Díganme ustedes, según los dos pasajes que leímos, lo contrario a perdonar, ¿qué es? ¿Ah? Odiar. Pero en base a lo que nosotros leímos, guardar rencor. ¿En base a lo que leímos? No perdonar. Pero ¿y en base a lo que leímos? Tampoco. ¿En base a lo que leímos? Escuchen, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, lo contrario a perdonar, a no perdonar, no, a perdonar, ¿qué es? Venganza. Mis amados hermanos, aquí dejémonos de cuentos. Si ustedes no perdonan, ustedes son gente vengativa y punto. Es por eso que no heredará el reino de los cielos ninguno que no perdone. ¿Por qué? Porque entonces se convierte en gente vengativa. ¿Por qué? Porque en el fondo dice amar, no, con los labios, perdón, dice amar, pero en el fondo quiere que desaparezca aquella persona. ¿Sí o no? Entonces me llama la atención porque el perdón, mis amados hermanos, como lo decía Fabiola ahora, no es un sentimiento, el perdonar es una decisión, porque si yo no perdono, entonces automáticamente a la luz de la palabra, yo soy una persona vengativa. ¿Y en dónde se queda entonces el pasaje que dice, mía es la venganza? Obviamente no estoy hablando de mi persona, está hablando Dios diciendo que la venganza es de Él. Amén. Entonces, ¿en dónde se queda si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar? ¿En dónde se queda ese pasaje? ¿Lo echamos a la basura? ¿Saben qué es lo que sucede? Que estamos tomando de una u otra forma exactamente el mismo papel que Satanás tomó por el cual cayó. ¿Por qué cayó Satanás del reino de los cielos? Porque él dijo, colocaré mi trono en los cielos, ahí en la altura, a la par, al lado, por encima del Altísimo. ¿Qué quería hacer Satanás? Quería ser igual que él. Por eso cuando ustedes ven en Génesis capítulo 11, en la torre de Babel, ¿cuál creen ustedes que fue el pecado? ¿Edificar la torre? ¿La unidad? ¿O porque los hombres, cuando la Biblia dice que querían construir una torre que llegara hasta el cielo? El original dice que querían colocar una cabeza en el cielo. En otras palabras, llegar a ser exactamente igual que Dios. A ellos no les interesaba llegar al cielo, lo que les interesaba era poder gobernar desde el cielo igual que Dios. Y es exactamente el mismo patrón por el cual Satanás cayó del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque quiso ser semejante al Altísimo. En otras palabras, quien no perdona está tomando un papel de Dios que no le corresponde. ¿Por qué? Porque se convierte en una persona vengativa y el único que tiene permiso a vengarse, ¿cómo se llama? Dios. ¿Se están dando cuenta por qué la falta de perdón no es así de simple? No tengo ganas de perdonar. Si yo no hice nada, el que me hizo fue él, la que me hizo fue ella, que venga y me pida perdón. Si viene la perdono, si viene la perdono, si no, no. Ay, hermanos pobrecitos, no saben que el infierno está ardiendo en llamas, deseándolos a cada uno de ustedes. Solo por la falta de perdón. ¿Acaso es insignificante el no perdonar? No. En el infierno, mis amados hermanos, hay un montón de gente creyente que tal vez fue ejemplar, pero no pudo perdonar. Escuchen lo que les voy a decir. Conozco a una pastora, es pastora. Por algunas situaciones se tuvo que separar de su esposo y esa pastora el día de hoy no soporta ni siquiera ver a su esposo.
y tuvo hijos con él, y es pastora. Exacto, no ha perdonado. Solamente lo ve y se irrita al verlo. Y se recuerdan que cuando hablamos de que el amor no se irrita, ¿qué significaba la palabra irritar? Significaba provocar o hacer que alguien se llene de ira. Imagínense, y es pastora. Hermanos, el hecho de que nosotros nos paremos a predicar acá no significa que ya somos salvos. Amén. Lo que significa, lo único es que somos servidores de ustedes, pero al igual que ustedes vamos a recibir también un juicio, pero no está en nosotros juzgar a nadie. Está en nosotros tomar la decisión de perdonar. ¿Para qué? Para ser libres de las llamas del infierno. Amén. O díganme, ¿ustedes quieren ir a parar al infierno? Ahora les hago otra pregunta. ¿No los han lastimado, o mejor dicho, los han lastimado ustedes? ¿A quién no han lastimado? Nos han lastimado a todos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y han perdonado? Les voy a creer, hermanos. Sí, cabal, Jonathan ya tradujo lo que yo dije. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque cuando uno perdona de corazón, aquella relación, mentira del diablo, que vuelve a ser igual. Esa relación tiene que ser mucho mejor de lo que era antes de que te hirieran. Escuchen lo que estoy diciendo, mucho mejor de lo que era antes de que te hirieran. Eso demuestra que en realidad ya perdonaste, pero si no, mentiras que ya perdonaste. ¿Por qué? Porque el infierno se va a llenar de gente que no tuvo la capacidad, una, de pedir perdón, y dos, de dar perdón. ¿En qué nivel estarás tú? Por eso, miren, hermanos, ustedes y yo tenemos que tener cara de lavadero. ¿Saben cuál es la cara de lavadero? Que todo nos resbale. Hablaron de mí, igual me da. No hablaron de mí, me da igual. ¿Me pusieron atención? A mí qué me importa. ¿No me pusieron? También. Amén. Porque si no, mis amados hermanos, vamos a ser de ser gente espiritual, nos vamos a convertir en gente almática. Algo así como que no, al hermano hay que tratarlo con pinzas, algo así, con cuidadito. ¿Por qué? Porque un mal gesto, una mala palabra, y ya tuvo para echárselo de enemigo. ¡Qué hermanito, ah! Amén. Miren, hermanos, lo que yo quiero dejarles centrado antes de empezar a predicar es esto. De que ustedes tienen que entender de que si ustedes no perdonan, entonces son gente vengativa. Así de simple. Les gusta la venganza. Pero pastor, si yo oro y le pido a Dios, sí, pero no has perdonado. Y si no perdonas, entonces eres como un Lamec. ¿Y saben qué significa Lamec? Lamec significa salvaje. Díganme ustedes, ¿quién se animaría a meterse a la jaula de un león hambriento con un pedazo de carne en la mano? ¿Quién se animaría a meterse? Depende de nada, nadie se animaría. Nadie se animaría a meterse en la jaula de un león hambriento y con un pedazo de carne en la mano. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el león es un animal salvaje. Exactamente en lo mismo se convierte aquel creyente que no quiere perdonar, en una persona salvaje. Y díganme ustedes, los leones, ¿han visto ustedes cómo los leones, sobre todo los guepardos, son animales que a mí me gustan mucho, cómo cazan a su presa? ¿Se dan cuenta ustedes que ahí el guepardo o el león anda con delicadeza para no lastimar a la cebra o al venado? ¿Anda así con delicadeza? No, ¿verdad? Es una vez lo agarra, como dicen por ahí, lo mangonea hasta matarlo. Así se convierte exactamente igual una persona que no otorga perdón y que tampoco pide perdón en una persona salvaje. Amén. Que lo que anda buscando es destrucción de la persona que hirió, pero sin darse cuenta también está buscando su propia destrucción. Porque como yo les dije la vez pasada, aquí tengo dos primos, vengan primos. Pónganse. También guapos, ¿va? Dicen que uno de ellos se parece a mí. Abrácense, así como, pero bien abrazados, un abrazo de aquellos que dan ganas. Miren, hermanos, cuando uno no perdona, espiritualmente hablando, se encuentra así, bien atado con la otra persona. Tal vez uno dice, no, yo ya perdoné, pero si cuando en el corazón, no se vayan a soltar, pero si en el corazón
Cuando uno ve a aquella persona, se le revuelve todo por aquí. ¿Cómo estás? Dice usted. Así. Están así, miren. Espiritualmente hablando, están así. Y así los dos juntitos no van a llegar a la cima del cielo, como dijo alguien por ahí, va, sino van a llegar al infierno, juntos, abrazaditos. ¿Por qué? Porque no están otorgando ni están pidiendo perdón. Entonces, espiritualmente hablando, la condición en la que se encuentran, no importa quién de los dos lastimó a quién, ni quién fue el herido, no importa. Lo que importa es que aquí en medio hubo un problema, no se me van a emocionar mucho. Hubo un problema que hirió y el otro provocó una herida. Amén. Y entonces, mientras que esa herida no sane, espiritualmente hablando, están aquí. Les digo algo, para que él y él tuvieran una herida en el corazón, tuvo que haber antes una relación. Y las relaciones se vienen al suelo. Ayúdenme, menciónenme relaciones, por favor. ¿Una amistad? ¿Qué más? Noviazgo, aquí hay una amistad. Un noviazgo no puede haber aquí. Amén. ¿Qué más? Menciónenme más relaciones. ¿Manda? Matrimonio, esposo y esposa. Hermanos, primos. ¿Qué más? Tíos, sobrinos, cuñados, feos, guapos. Mamá, hijo, muy buena relación. Padre, esposo, esposa. De todo un poco, ¿va? Hijo, padre. ¿Qué sucede aquí entonces? Aquí ya se me están durmiendo aquí, tengan paz mucho. ¿Qué sucede aquí entonces? Vamos a suponer que viene Adolfo y fue el que hirió a Jairo. Y viene y le pide perdón y le dice, y con lágrimas le dice, Jairo, perdóname por lo que hice, estoy arrepentido. Es que no sabía lo que hacía. Perdóname, por favor. Te di unas tus cuantas patadas, pero me duele ahora el corazón haberte quieto, haberte lastimado. Entonces viene Jairo y Jairo en su indiferencia le dice, no te perdono. Mira todo lo que me hiciste. Mira ahora hasta mis hijos, mis cochitos, todo se me murió. Entonces viene Jairo y no le otorga perdón. ¿Qué sucede espiritualmente hablando? Como ya, tenga paz. Como ya Adolfo vino y con un corazón contrito y humillado, como dice la Biblia, que Dios no rechaza un corazón que venga así, el perdón en la vida espiritual delante de Dios empieza a pasar esto. Adolfo se suelta. ¿Por qué? Porque él buscó el perdón y buscó lo que la Biblia dice, buscar la paz y la santidad con todos. De cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos. Entonces, ¿él qué fue lo que buscó? Buscó la paz. Vino Jairo y le dijo, no, yo no te perdono. Entonces vino Adolfo, se zafa y espiritualmente hablando queda libre. Pero este muchachito, abrácese, queda así, atado. Y cuando a él, por ejemplo, yo quiera venir a amarlo, yo lo voy a poder amar, pero él a mí no. ¿Por qué? Porque él está atado, no me puede dar amor. ¿Por qué? Porque en su corazón hay un deseo de venganza y entonces la gente ya se convierte en aquel tipo de gente que ya no busca quién se las debe, sino quién se las paga. Y se convierte en una persona vengativa, una persona de aquellas que abren la boca, puro calcetín, va, abre la boca y mete la pata. ¿Por qué? Porque ya hay agravio en sus palabras. ¿Pero por qué hay agravio en sus palabras? Porque hay un corazón herido a consecuencia de, escuchen lo que les voy a decir, la herida fue producida por Adolfo, pero la venganza y la falta de perdón fue producida por la herida que había aquí y que hay en su corazón. Entonces ya Adolfo se libró y él, que fue el herido, por no querer perdonar, se condena solito. Y miren esto, qué duro, hermanos, qué duro. ¿Por qué? Porque Jairo me puede decir, pero pastor, si yo no hice nada, a mí fue el que me hicieron. Sí, pero él tomó la decisión de no perdonar. Aunque el otro le haya hecho lo que le haya hecho, pero él tomó una decisión. ¿Y la decisión cuál fue? No perdonar. ¿Me entendieron? ¿Se dan cuenta gracias Jairo, gracias Adolfo. ¿Se dan cuenta por qué, mis amados hermanos, el perdón o la falta de perdón no es nada más de que yo no quiero, ¿va? No quieran pues. Satanás los va a abrazar muy calientitos, los va a dejar. En una oportunidad yo vi una película
Y en la película resulta que pasó algo. Había un hombre, el hombre era un asesino y mató a una pareja de novios. Los mató. Luego resulta que siguió la vida, ¿verdad? Y este hombre después también, el asesino, se murió, lo mataron. Luego aparece una escena aparentemente en donde están en el cielo y aparece Satanás y aparece Jesús. Y se ve que hay un diálogo entre ellos y todo, y están hablando justamente de esas tres personas. ¿Cuál creen ustedes que fue la sorpresa? Que los dos asesinados aparecen del lado de Satanás. Y el asesino, ¿del lado de quién creen que aparece? Aparece del lado de Jesús. Pensemos humanamente, así como a nosotros nos gusta pensar. ¿Es eso justo? ¿Es eso justo? No, ¿verdad? A la luz de nuestros ojos, eso no es justo. ¿Por qué? Porque el asesino tendría que estar del lado de Satanás y a los que asesinaron del lado de Jesús. Pero hubo una pequeña diferencia. Que los asesinos, no me hablen, hermanos, se los dije porque me confunden, hombre. Los asesinados, ¿qué pasó? No perdonaron. Solamente vieron al otro que estaba del lado de Jesús y le empezaron a reclamar y lo empezaron a maltratar. Y el otro, cuando lo mataron en su lecho de muerte, se arrepintió y pidió perdón. Vean el papel que juega el perdón. Si tú no perdonas, hermano, estás jugando con tu salvación. Puedes ser tal vez el creyente más ejemplar en la congregación, pero si aquí en tu corazón hay una falta de perdón, no creas que Jesús te va a estar esperando. ¿Por qué? Porque yo por eso les empecé leyendo esos dos pasajes. Porque el que no perdona es una persona vengativa. No, pastor, si yo oro, yo ayuno, yo aquí, yo allá. Eres vengativo, eres vengativa. ¿Por qué? Porque no perdonas. Amén. Dice la Biblia que cuando Jesús perdona nuestros pecados, ¿saben qué hace? Aquí se pueden dar cuenta ustedes si en realidad han perdonado o no. Dice la Biblia que cuando Jesús toma nuestros pecados o perdona nuestros pecados, dice que los toma y los lanza, ¿alguien sabe dónde? Al fondo de la mar. Y dice que es, escuchen esto, ¿a dónde pertenece? Y luego dice, y se olvida de ellos. ¿Escucharon esa palabra? ¿Qué fue lo último que dije? Y se olvida de ellos. Esto, el perdón no es así, mis amados hermanos. Yo te perdono, pero no olvido. ¿Es eso perdón? Como dice una película por ahí, cicatrices. Amén. El perdón, mis amados hermanos, un perdón genuino de parte de Dios produce olvido, créanlo o no. Porque si ustedes dicen, no, yo ya te perdoné, pero cuando hay algún problemita por ahí, recuerdan todo lo que les hicieron, ustedes no han perdonado, ni de broma. Amén. El perdón, mis amados hermanos, tiene que ser genuino. Si no, ya saben a dónde van a ir a parar. Y luego en Mateo 18:22, ustedes saben que Jesús le dice, no tienes que perdonar 7 veces, tienes que perdonar ¿cuántas? 70 veces 7. Amén. Y está hablando de qué, ¿al mes? ¿Al año? ¿70 veces 7 durante toda tu vida? ¿O de qué está hablando? 70 veces 7 al día. Cuando uno multiplica el 7 por 70, ¿cuánto da? 490 veces al día. Ahora, ayúdenme ustedes ahí los matemáticos, hagan esa conversión. Alguien por ahí decía que más o menos cada 4 segundos debemos de perdonar, pero a mí no me convence. Hagan esa conversión ustedes ahí de entre las 24 horas del día, o no sé cómo es, 24 horas del día, dividido 490. Háganla ahí y me dicen. Y según lo que les salga, se van a dar cuenta cada cuánto tiempo debemos de pedir o entregar perdón. Amén.
Hermanos, ya llevamos 1 hora predicando. Amén. ¿Ya la hicieron? ¿No la han hecho todavía? No. Vamos a ver, espérenme. 24. Ya me robaron el 4. Dividido 490. Vamos a ver. ¿Dónde está 490? Igual da un aproximado de, no estoy seguro si son minutos o segundos. Segundos creo que son. Casi 5 segundos. No, ya lo hice yo aquí con la calculadora. Gracias. Imagínense, hermanos, un aproximado de cada 5 segundos, ustedes y yo tenemos que perdonar. Algo así como que, venga Jairo. Esto es sin querer queriendo, ¿va? Sí, pum. Perdóname. ¿Y qué me va a decir Jairo? Te perdono. Después se me olvida y lo vuelvo a agarrar. Venga para acá. A los 5 segundos. Jairo, perdóname. ¿Y qué va a hacer Jairo? Y después a los 5 segundos. Jairo, perdóname, Jairo. ¿Sí? O sea, vean eso, vaya a sentarse. Tuvo una reacción, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Ahora sí ya no. ¿Y ese es el modelo de Dios? No, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Eso es obvio. Yo solo les puse el ejemplo para que ustedes se hagan una idea. Obviamente, nadie en la vida nos va a estar estorbando tanto así cada ratito. Amén. Pero lo que nos está demostrando la Biblia ahí, de que debemos de perdonar más o menos cada 5 segundos, es de que en nosotros tiene que haber una unción de amor. ¿Para qué? Para poder perdonar. ¿Amén o no amén? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque si ustedes y yo no amamos, difícilmente vamos a poder entregar perdón. Les hago una pregunta. ¿Cómo saber si yo tengo la capacidad de perdonar? Más o menos, amando. Sí, perdonando, pero ya se me están adelantando. ¿Cómo saber si yo tengo la capacidad de perdonar? Ya van por ahí. Ahí está, ya dieron el punto. Miren, ¿cómo saber si tengo la capacidad de perdonar? Si cuando me hieren, aguanto y respondo bien. En otras palabras, ustedes y yo, mis amados hermanos, nunca sabremos si podemos perdonar si nunca nos hieren. En otras palabras, para entregar perdón es necesario que te lastimen. ¿Me entendieron? En otras palabras, tú y yo necesitamos que alguien nos lastime. Para entonces saber si tenemos la capacidad y el amor para perdonar. Porque mientras que a ti nadie te lastime, nunca sabrás si tienes la capacidad de poder perdonar o entregar perdón. Pregunto entonces, ¿es necesario que nos lastimen? Es una necesidad. Así como ustedes tienen necesidad de comer el pan o la tortilla o lo que coman, así también tenemos necesidad de que nos lastimen. ¿Por qué? Porque entonces cuando nos lastimen y veamos esas cicatrices o esas heridas y no hagan nada en nuestro corazón, vamos a entender entonces que sí somos personas que tenemos la capacidad para poder perdonar. Amén. Bueno, hermanos, yo no empecé a predicar, pero ya el tiempo se fue, pero me quedo con esto. Lo que yo quiero dejarles en su corazón es lo siguiente. La Biblia dice que Lamec será vengado 70 veces 7. Y la Biblia dice que el perdón debe otorgarse 70 veces 7. En otras palabras, si tú no tienes la capacidad de perdonar, espero que se les haya quedado claro eso, entonces ustedes y yo somos personas vengativas. Y cuando nos convertimos en personas vengativas, le quitamos el privilegio a Dios de que Él nos otorgue venganza.
¿Me entendieron, hermano? ¿Está claro que si no perdonamos somos vengativos? No tenemos por qué ser vengativos, mis amados hermanos. Pero en el nombre de Jesús, hoy hay Santa Cena y pidámosle al Señor que por medio de ella podamos perdonar a alguien que nos hirió. Amén. Si ustedes quieren, pues, pedirle perdón al Señor ahorita: Señor, yo quiero que me perdones porque yo hice esto, esto y esto, o yo quiero perdonar a tal persona, háganlo, pero háganlo con un corazón sencillo. Y si aún ustedes quieren pedirle una oportunidad a Dios de que en el camino de aquí en adelante ustedes se encuentren con esas personas que los hirieron y pedirles perdón, háganlo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque así como en el ejemplo que pusimos con estos muchachos, si ustedes aún el día de hoy, una de dos, no han pedido perdón, o número dos, no han otorgado perdón, el día de hoy pueden estar muy bonitos aquí, pero atados. Amén. Y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor, hermano.